momento de la Biblia vemos como la gente ofrecía sacrificios de animales a Dios para la expiación de sus pecados, o sea, para encubrirlos, ya que no eliminaban el pecado, sino que solo lo escondían de la vista de Dios, según se entiende en la historia bíblica. La Biblia enseña que solo el sacrificio de Jesús, quien nunca cometiera pecado, podría realmente limpiar totalmente el pecado de toda la humanidad, no solo de sus contemporáneos, sino también para el resto de generaciones de una vez y para siempre. En Hebreos 9, del 26 al 28 dice: se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se hizo hombre tomando condición de siervo, se humilló hasta lo sumo y en obediencia a Dios Padre murió por la humanidad en un acto de amor, a modo de sacrificio. El hombre pecó desde Adán y arrastramos la naturaleza pecaminosa desde entonces, la concupiscencia. Todos y cada uno de nosotros pecamos y el pecado rompe la comunión con Dios y nos condena a la muerte eterna, el infierno. La Biblia dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios murió para que pudiéramos tener acceso a la comunión con Él, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, o sea, librarnos del infierno, tener vida eterna e ir al cielo para estar con Él para siempre. Pero no basta solo con el sacrificio de Jesús para ser salvos, sino que debemos aceptar a Jesucristo como dueño y salvador de nuestras almas, arrepentirnos de nuestros pecados, pidiéndole a Dios que nos limpie de ellos, mediante la sangre derramada en la cruz, y amarle guardando sus mandamientos. No podemos vivir un cristianismo a nuestra manera, sino como marca la Biblia. En Romanos 3, 21 al 25 dice: ya ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez decidimos ser cristianos, debemos de tener una fe activa y practicante en Jesús y bautizarnos, ya que el bautismo, cuya palabra significa inversión, simboliza el arrepentimiento de nuestros pecados y la decisión de seguir a Cristo. En Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos pues andar de una forma limpia delante de Dios, sin pecar, pues como hemos el pecado nos separa de la comunión con Dios y nos condena al infierno. Ya nos advierte la Biblia acerca de esto. En Gálatas 5:16, versos del 19 al 21 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que quien practique tales cosas no heredará el reino de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto lo dice también en Apocalipsis 21:8. Espero que a partir de hoy, querido oyente, guardes estas palabras en tu corazón y decidas tener una vida cristiana apartándote del pecado y siguiendo a Jesús. Él es el amigo fiel que nunca falla y el único que puede salvarnos y perdonar nuestros pecados. Así tendrás vida eterna y gozarás de una vida en la tierra llena de paz y amor, y una satisfacción y plenitud confortable del alma. Dios da consuelo, ánimo, fuerzas, como nadie las puede dar. Sabe cómo cuidarnos y lo que es mejor para nosotros más que nadie. Reconoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón.
Es importante tener en cuenta que solo debemos orar a Dios Padre en el nombre de Jesús y a nadie más, pues esto enseña y manda la Biblia. 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no la Virgen ni nadie, solo Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Con esto quiero dejar claro que es pecado rezar u orar a la Virgen, a los santos o a nadie que no sea Dios, bautizar a los niños, como ya habíamos hablado, que se ha de hacer teniendo uso de razón y decisión propia. Y es pecado también tener imágenes, figuras, tallas, esculturas de Dios, santos, etc., puesto que lo prohíbe el segundo mandamiento de la ley que Dios le dio a Moisés, conocido como los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20. Ya dice la Biblia en Mateo 22, verso 29: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Muchos han sido engañados acerca de cómo es el cristianismo, puesto que la Iglesia Católica no enseña la Biblia y el cristianismo tal y conforme está escrito, sino que ha cambiado y añadido cosas.